¿Alguna vez has tenido un amor platónico? Me imagino que sí, si no, no serías humano. Pero ¿hasta dónde estarías dispuesto o dispuesta a llegar para conseguir el amor de esa persona? La siguiente historia es real y escalofriante, pero te animo a escucharla hasta el final. Y si te pareció interesante, suscríbete y coméntame. Sin más preámbulo, ponte cómodo y cierra los ojos. Y vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Brujería demoníaca. Caso de brujería extrema. Se recomienda discreción. Esta experiencia sucedió hace muchos años y la quiero compartir para que les sirva de aprendizaje, porque pensamos que todas las personas tienen buenas intenciones, pero no hay que dejarse engañar, porque el mal puede estar disfrazado de quien sea, hasta de una joven dulce y amable. Pero para la maldad no hay edad ni estrato social. Mi nombre es Manuel y esta es mi historia. En aquel entonces era maestro de una escuela de gobierno y por mi buen desempeño en el trabajo tuve la oportunidad de que me ascendieran a director. Y a pesar de que sería en una escuela también de gobierno, pero en un pueblo, no me importaba. Sentía que era apreciado y reconocido. El sueldo no era mucho más grande que el que ya tenía, pero había muchas otras ventajas en el nuevo puesto. Por ejemplo, la vivienda, ya que no tendríamos que pagar renta. En el mismo terreno del complejo estudiantil había una pequeña casa con 2 habitaciones, comedor y cocina, que para mi esposa Natalia y para mí era suficiente. Contrajimos matrimonio justamente un par de meses antes del inicio del ciclo escolar. Fuimos novios desde la preparatoria y juntos hemos compartido muchos años, buenos y malos como todos, pero siempre juntos. Dio inicio el nuevo periodo de clases y yo, emocionado, convoqué a una reunión general para dar la bienvenida a los estudiantes y para presentarme, además de ponerme en disposición por si alguno necesitaba mi ayuda, escolarmente hablando. El plantel era para los grados de secundaria y preparatoria. Posiblemente al día de hoy haya sido modificado, pero en aquella época se manejaba de esa manera. Recuerdo que a la semana me fueron a ver a la oficina un grupo de 3 chicas no mayores de 14 años. Fueron a preguntarme algo. Yo de manera cordial las atendí y di informe de lo que requerían. Pero una de ellas me miraba de manera extraña. Yo actué normal y las acompañé a la salida después de hablar con ellas. Recuerdo que llegué ese día y me senté a platicar con mi esposa y le conté lo sucedido. Ella me dijo que a lo mejor ya tenía a mi acosadora en la escuela, que no me creyera tanto. Nos reímos y seguimos disfrutando de los alimentos. Natalia se dedicaba al hogar mientras conseguía trabajo, ya que ella estudió la carrera técnica de secretaria ejecutiva. Y teníamos fe de que pronto encontraría un buen trabajo porque era muy profesional y dedicada a cada actividad que realizaba, tanto fuera como dentro de la casa. Pasaron un par de meses y llegó el mes de noviembre. Todavía no tenía trabajo, puesto que como se acercaba diciembre y es la época de dar aguinaldo, las empresas usualmente no contratan personal, por lo que decidimos que hasta enero mi esposa reiniciaría la búsqueda de empleo, así que estaba en casa continuamente. Recuerdo que un día martes llegué a casa después de trabajar y vi a Natalia muy extraña. Todavía tenía su bata de dormir y eran ya las 2 de la tarde. Le pregunté que si estaba bien, porque realmente era muy raro que estuviera vestida de esta manera. Ella me dijo que toda la mañana
había sentido dolores en los pechos. Y mientras me lo contaba, veía cómo se llevaba ambas manos a y me decía que sentía mucho ardor, que tenía la sensación que por dentro había algo y que le dolía mucho. En aquel entonces no era tan común hablar abiertamente de cosas íntimas, pero le pregunté con mucha pena si podía ser causado por su ciclo menstrual. Ella me dijo que no, que todavía no era el tiempo, pero que los dolores que tenía jamás en su vida los había sentido. Todo ese día la veía que se tocaba y se rascaba. Me decía que sentía que por dentro tenía algo que la arañaba, algo que hacía que sus senos le ardieran, dolieran y picaran. Al día siguiente la llevé al médico para que la revisara, ya que definitivamente eso no era normal. Después de varios chequeos, tanto físicos como químicos, se determinó que mi esposa estaba sana. Le mandaron unas pastillas para quitar los dolores y malestares. Sin embargo, aquellos iban en aumento. Cada día que pasaba, Natalia me decía que tenía algo adentro que la carcomía. Desde que se levantaba hasta que se acostaba, se rascaba su pecho al grado de que estos empezaron a sangrar. Yo avisé a la escuela que llevaría a mi esposa a otro médico para una segunda opinión y viajamos a la ciudad, que estaba a 1 hora y media aproximadamente. Le hicieron más estudios y ultrasonidos, pero todos y cada uno de ellos mostraban que estaba en plena salud. Pero mi esposa, cada día que pasaba, se deterioraba más. Llegó finales de noviembre y mi esposa seguía quejándose del ardor. Decía que sentía que por dentro se la estaban comiendo. Y ahora aquel mal se estaba expandiendo. Sus brazos estaban tan lastimados y agrietados, sus piernas rasguñadas y sus partes íntimas. Ustedes se lo pueden imaginar. Pero donde más se notaba era en la cabeza. Su cabello negro y largo era solo un recuerdo. Ella, en su desesperación, se rascaba tan fuerte que el cabello se lo arrancaba, al grado que pensé que mi esposa se estaba volviendo loca. Además de todo eso, se había vuelto una mujer violenta y agresiva. No quedaba nada del recuerdo de aquella mujer con la que me había casado. Ella ya no me reconocía. Cuando llegaba me gritaba que me fuera, que no me amaba y que quería estar sola. En mi desesperación conseguí el dato de un hospital psiquiátrico. Estaba decidido a que alguien hiciera algo a como dé lugar para que no atentara contra su vida o contra la mía. Y estando a punto de llevarla a internar, una de las maestras con la cual tenía más confianza me dijo que llevara a Natalia con una señora que curaba, porque a lo mejor lo que tenía era brujería. Yo jamás había pensado eso, porque, yo no creía que existiera la brujería, pero estaba dispuesto a agotar todas las opciones antes de dar el paso definitivo de ingresarla a un manicomio. Me dijo que la curandera vivía en un pueblo como a 1 hora y media de donde estábamos, pero que era realmente buena. Yo accedí y la maestra me hizo el favor de contactarla. Ella de inmediato nos dijo que la lleváramos con ella, por lo que ese mismo día subí a Natalia a mi automóvil y partimos para ver a doña María, la curandera. Al llegar, ya nos estaba esperando. Bajé entre engaños a mi esposa, puesto que ella no quería. Me gritaba que no deseaba estar ahí, que quería estar en su casa y que me odiaba. Esas palabras me dolían al alma, pero yo sabía que tenía que ser fuerte para que mi esposa pudiera mejorar. Entramos a la pequeña casa y doña María me dijo que nos calmáramos ambos. Natalia le decía que no quería estar conmigo, que me odiaba y que ojalá la dejara sola.
Doña María le contestaba con mucho amor y paz, y mi esposa poco a poco iba bajando el nivel de agresividad. Me acerqué a la curandera y le platiqué todo, que antes no era de esa manera, pero que a unas semanas de habernos cambiado de domicilio, ella empezó a cambiar también, que en su familia no hay indicios de enfermedades mentales. Sin embargo, todos y cada uno de los médicos siempre me aconsejaban que la llevara a un hospital psiquiátrico, porque físicamente no encontraban nada malo. Ella empezó el cambio rascándose muy fuerte porque sentía comezón y malestar, como si algún insecto estuviera comiéndola por dentro. Primero se quejaba del pecho, posteriormente los brazos, las partes íntimas, las piernas y para rematar, el cabello, mientras le señalaba la cabeza casi calva de mi esposa. No me da pena admitirlo, lloré, porque cuando uno ama a alguien realmente, deseas que eso no le sucediera e incluso le decía que si fuera necesario, yo daría mi vida para que ella se curara. Entonces doña María me pidió que me apartara y me sentara a unos cuantos metros de ellas, mientras tomaba la mano de Natalia y le preguntaba que qué sentía. Ella le contestaba curiosamente que tenía odio hacia mí, en vez de quejarse de sus males. Entonces doña María le miró los brazos ensangrentados y le tocó suavemente una parte de la cabeza y le preguntó que qué sentía físicamente. Ella le decía que le ardía y dolía. Entonces le preguntó que si además de eso sentía algún cosquilleo. Mi esposa dijo que sí. También le preguntó si alguien le había regalado algo. Ella le contestaba que no. Entonces doña María cambió la pregunta. Le preguntó si alguien le había dado algo de comer. Natalia dijo que sí, que una muchacha la visitaba casi a diario y le llevaba una galletita, un pastel o un tamalito. Entonces le preguntó su nombre. Ella le contestaba que no sabía, pero que era muy buena y que se quedaba con ella hasta que se lo comiera todo y que le hacía compañía. Doña María me volteó a ver y pude observar en su expresión que lo que tenía mi esposa sí era brujería. Me pidió que le diera unos tés especiales y que hiciera ciertos baños, con algunas hierbas y líquidos que me dio, para que poco a poco su cuerpo se fuera recuperando. Que si ella no quería bañarse, la obligara a como dé lugar. Me dijo que le estaban haciendo una brujería demoníaca a mi esposa, que la persona que le llevaba los alimentos había hecho un trabajo con un brujo, que éste trabajaba con seres de bajo astral y que tenía uno pegado a ella, que la estaban volviendo loca para que yo la internara en un hospital psiquiátrico y se quedara ahí hasta que falleciera. Porque eso sería el siguiente paso, ya que aquella mujer quería que yo estuviera libre para poder tener una relación sin ataduras. Recuerdo que al llegar a nuestra casa, le preparé el baño y los tés. Mi esposa no quería. Batallé mucho para que se bañara y tomara la bebida caliente, pero lo logré. Y al par de horas, se levantó de la cama para devolver el estómago. Y al hacerlo, lo que empezó a sacar de su ser era una materia extraña en estado de descomposición. Emanaba un olor tan desagradable que hasta el día de hoy jamás he vuelto a sentir. Al terminar volteó a verme y me dijo, con mucho cariño, mi nombre. Eso era una mejoría. Yo estaba decidido a saber quién era la persona que estaba haciendo aquella brujería demoníaca a mi esposa, por lo que al día siguiente fui a la escuela. Pero casi inmediatamente salí a escondidas de mi oficina y me oculté en un lugar donde nadie pudiera verme, pero yo pudiera ver mi casa. Y ahí me quedé hasta que por fin, después de un par de horas,
una mujer tocó a la puerta y entró. Corrí deprisa y entré a la casa y vi a Norma, aquella chica de 14 años que había ido a la oficina con sus amigas. Yo me sorprendí muchísimo. Tenía en sus manos un plato con un par de galletas, el cual inmediatamente de un golpe las tiré al suelo. Le reclamé por hacerle la brujería a mi esposa. Ella me contestó que me amaba y que quería que estuviera libre para casarnos. Yo le dije que ya tenía una esposa y que la amaba y que jamás podríamos estar juntos, que ella era incluso menor de edad y yo director del plantel educativo. Norma empezó a gritar que me amaba y que sería de ella a como diera lugar, que si tenía que hacer un pacto con el diablo lo haría, pero que yo sería suyo. Honestamente, yo jamás me he sentido un hombre atractivo, por lo que no entendía por qué tanto apego, si yo apenas crucé con ella un par de palabras. Definitivamente la que estaba loca era ella. Tomé a mi esposa y la subí al automóvil. Partimos de ahí directo a casa de sus padres, los cuales estaban a 5 horas de donde vivíamos. Yo estaba dispuesto a terminar la situación de tajo. Seguimos con el tratamiento de Natalia y poco a poco empezó a mejorar. Y yo, con más calma, regresé a aquel pueblo para aclarar de una vez por todas la situación con los padres de la chica. Al llegar y solicitar una cita con aquellos, me dijo la secretaria que Norma, la psicópata, se había dado de baja, que según había dejado la escuela para trabajar y que se había ido a la ciudad con una de sus primas, ya que ésta tenía un trabajo y la podía acomodar. Terminé el ciclo escolar y logré cambiarme a otra escuela en otro lugar y decidí rentar una casa lejos del colegio. Mi esposa se recuperó formidablemente. Fuimos a ver a Doña María en varias ocasiones para darle seguimiento y gracias a Dios se curó completamente. En la actualidad seguimos juntos y somos abuelos. Y aunque viví con el miedo de que mi esposa se volviera loca por una brujería demoníaca, estoy agradecido con Dios porque recuperé al amor de mi vida. Muchas gracias al suscriptor por la confianza. Espero que el relato haya sido de tu agrado y sea una lección aprendida. A veces hay que mirar más allá de nuestras narices y pensar en lo impensable. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?